Bien, vamos a continuar con el curso de cálculo diferencial. Hemos estado parados unos días porque, bueno, pero vamos a retomarlo ahora. Quedamos a la altura de los casos de racionalización y vimos diferentes casos de racionalización, los más comunes que aparecen, pero en cálculo diferencial también vamos a estudiar los casos especiales. Para racionalizar una expresión como esta se necesita racionalizar tanto arriba como abajo. Decíamos anteriormente que la racionalización es eliminar una raíz del lugar que no la queramos. Por ejemplo, la eliminábamos arriba. ¿Cómo la eliminábamos arriba? La eliminábamos de la siguiente manera, haciendo, ¿verdad? Copiábamos la misma expresión de aquí, la copiábamos arriba y la copiábamos abajo en su conjugado, es decir, cambiando el signo del medio. Y si lo que queríamos era eliminar la raíz que está debajo, copiábamos exactamente la raíz aquí, la expresión aquí, cambiando el signo del medio. O si era una simple raíz, multiplicábamos por esa raíz arriba y abajo, no había que cambiar el signo. Pero en este caso, este tipo de ejercicios se realizan de la siguiente manera. Vamos a multiplicar, lo voy a reescribir aquí. 3 menos raíz de 2x menos 1 sobre 3 que multiplica a raíz de 5x menos 5. ¿Cómo se hace? Bien, se multiplica, quiero eliminar, vamos a necesitar eliminar. Voy a poner esta condición porque yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 5. Mira, si entro 5 aquí, 5 por 5, 25. Raíz cuadrada de 25, 5. 5 menos 5 es 0. 3 por 0, 0. Entonces ya hay una división por 0 y las divisiones por 0 no están definidas. Es decir, que no puedo hallar ese límite. Pero vamos a hacer este arreglo. Entonces voy a elegir eliminar la parte de arriba, es decir, este factor. ¿Cómo lo hago? Copiándolo aquí arriba en el numerador y el debajo y el denominador. Vamos a hacerlo. 3 menos raíz de 2x menos 1. Entonces, ¿qué tenemos? Menos y menos. Como aquí está menos, el conjugado sería más. Y eso mismo debo de hacerlo debajo. 3 más raíz cuadrada de 2x menos 1. ¿Verdad? Pero como quiero eliminarlo, los dos, debo hacerlo pegadito ahí mismo. 3 por raíz de 5x menos 5, podríamos hacer aquí distributiva y estaría bien en álgebra, pero se nos alteraría, sería más complicado. Lo que hacemos es que tomamos en cuenta este factor de raíz de 5x, raíz cuadrada de 5x menos 5, y lo multiplicamos por ese nada más. Entonces aquí colocamos paréntesis y tenemos raíz de 5x, pero como aquí es menos, allá coloco más, arriba y abajo. Raíz cuadrada de 5x más 5. Y esto es igual, mira. ¿Cuáles son iguales? Vamos anteriormente. ¿Cuáles son iguales? Aquí esta expresión con esta. La única diferencia es el signo. Entonces aquí diferencia. Aquí suma por diferencia me da diferencia de cuadrado. Esto entonces es igual a. Esto es igual cuadrado de 3, 9. Cuadrado de 2x menos 1. También voy a dar a eliminar la raíz y a quedarme los elementos que están dentro. Es decir, menos x más 1. ¿Por qué más 1? Si aquí está negativo, porque este signo menos va a afectar aquí dentro. Luego, esto va entre paréntesis, porque es un factor. ¿Ok?
queda multiplicado con este de acá. Es decir, multiplicado con raíz de 5x más 5. Y debajo, ¿cuáles son los dos iguales? Este con este, no. Iguales son este factor 5x menos 5 y 5x más 5. Pero 5x tiene la raíz. Bueno, entonces esto me genera 3 por aquí por diferencia, o sea, suma por diferencia de cuadrado. Raíz de 5x elevado al cuadrado me genera 5x y menos acá 5 elevado al cuadrado es 25 por esta expresión que está aquí, que no la hemos operado. 3 más raíz de 2x menos 1. ¿Verdad? Aquí esta línea de división se prolonga. Y esto va a ser igual a, fíjate, esto va a ser igual a esta operación que hay aquí. Aquí yo tengo 10 menos 2x. Y la puedo colocar como negativo 2x más 10. ¿Okay? Colocando esta variable primero. Por el siguiente factor, que es raíz cuadrada de 5x más 5. Y debajo, en el denominador, voy a tener aquí, mira, ¿qué puedo hacer de ella? Aquí se queda todo igual. Voy a dejar todo igual, así solo reorganicé arriba. Y por ahí paso por paso. Pude hacer más cosas, pero para que no se pierdan, la vamos a dejar tal cual, idénticamente. Entonces, ¿qué es el siguiente paso? ¿Cuál es? Factorizar aquí 2. Mira, ¿puedo sacar 2 de acá? Sí. Esto entonces sería igual a factorizo 2 aquí. Y me queda entonces 2 que multiplicará a. Factorizo 2 de acá. Me queda entonces x. Negativo 2 voy a factorizar. Me queda x, como he sacado negativo, es decir, multiplicado por menos 2, aquí tengo que dejarlo negativo. 10 entre 2 a 5. ¿Ves? Negativo 2 por negativo 5, 10. Y negativo 2 por x, negativo 2. Es decir, la factorización está correcta. Vimos casos de factorización anteriormente. Llegamos creo que a 10 casos, a los productos notables. Me queda allá al final raíz de 5x más 5, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Y aquí debajo puedo factorizar 5. Sí, porque mira, aquí tengo 5x, aquí 25. En este factor puedo sacar 5. 5 que al salir se multiplica con ese 3. 5 por 3 son 15. Hasta ahí vamos bien. 5 entre 5 a 1, me queda solo x. 25 entre 5 a 5. Y el signo aquí en este caso se mantiene. Y me queda multiplicando por este factor que no lo hemos tocado. Es decir, 3 más raíz cuadrada de 2x menos 1. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, aquí este lápiz está careciente de punta, pero funciona. Mira, tengo un factor que multiplica y divide a la misma vez, es decir, que se me hace 1. Lo puedo tachar. Y de aquel lado solo voy a tener negativo 2, negativo 2 por aquí raíz de 5x más 5. Uy, perdón, esta raíz solo llega hasta aquí. Vamos a retintarla, ¿verdad? Hasta aquí, hasta ahí llega esa raíz, hasta aquí. Eso no lo vamos a tomar en cuenta en el pasado. Y debajo voy a tener 15 por 3 más raíz cuadrada de 2x menos 1. Hasta ahí vamos todo bien, muy bien. Raíz cuadrada. ¿Qué sigue? Aquí esto está en división. ¿Qué sigue?
Bueno, pues ya hemos terminado, no se puede racionalizar más. Hasta ahí lo podemos dejar, aunque se puede seguir racionalizando, claro que sí, más, pero ahí ya con esa racionalización nos permite, vamos a bajarlo, hacer el cálculo de ese límite evaluado en 5, porque antes no se podía, porque había me daba 0 en el denominador y no está definida. Pero si ahora hago el límite, para eso es necesaria la racionalización. Entonces ahora puedo calcular límite cuando x tiende, no sé si se ve, ya sabemos que es 5 aplicado aquí, tiende a 5 de la función menos 2, entre paréntesis, raíz de 5x, más 5, y debajo 15 por 3 más raíz de 2x menos 1. Ahí está, menos 1. Ahora, donde está x, coloco 5 y listo. Entonces, eso va a ser igual a 2 por raíz cuadrada de 5 por 5. Mira, al lado de 5 viene una x, lo coloco multiplicando con 5, coloco el 5, que es el valor de x en el límite al cual está tendiendo, más 5. Debajo es 15, aquí 15 por 3 más raíz cuadrada de 2x, pero 2x es 5, es decir, 2 por 5 menos 1. Y esto es igual a, fíjate acá, ya puedo hacer el proceso más rapidito, 2 por raíz cuadrada de 5 por 5, 25, raíz cuadrada de 25 es 5, más 5, 10. Y debajo es 15 por 3 más raíz cuadrada de, aquí, esto es la raíz afecta en completo, ¿verdad? Raíz cuadrada de 2 por 5, 10, menos 1, 9, raíz cuadrada de 9 es 3, más 3 viene siendo 6. Ok, y ya ahí solito ve que no hay determinación, puede hacer las multiplicaciones. En este caso voy a permitírmelo hacer aquí, pero vamos a hacerlo aquí calculando, que son 90. Entonces aquí debajo iría 90 y arriba iría un 20. ¿Se divide entre 5? Sí, más fácil. O inclusive se divide entre 10. Vendría aquí cayendo 2 y 10 serían 90. Aquí. Dos novenos sería el límite de esta función, es decir, aquí arriba de esto, pero cuando se racionalice, cuando el límite tiende a 5. Es decir, aquí no va a existir, no lo podemos calcular, pero vamos a encontrar, porque aquí es 0, vamos a encontrar, acordamos de los límites laterales que siempre existen, se va a juntar en 2 novenos. Entonces el límite sí existe, lo podemos calcular. Para eso es el tema de racionalización. En este caso le pusimos racionalización especial, o casos especiales de la racionalización, porque por dos cosas. Mira, aquí no tomamos todo el denominador, o si estuviera arriba completo, sino de ahí para allá, es decir, la parte que está la raíz en ese factor. Y el otro caso es que hemos multiplicado arriba y abajo, ¿verdad? Hemos hecho la racionalización tanto arriba como abajo al mismo tiempo. Antes lo hacíamos por separado.